vamos entonces con lo que estábamos un poco conversando, que era la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica para el Perú. Y decimos el Perú entre comillas en realidad porque no es que el Perú gozara de grandes exportaciones con ganancias muy abultadas para la República Peruana. Y debo decirlo así porque sí es cierto que vendíamos mucho. Recuerda que estábamos en el contexto internacional de la primera revolución industrial, que básicamente es una revolución textil en donde lo más importante es la fertilización de la tierra para la mejor obtención de producto, en este caso el algodón, de una calidad importante y a una cantidad también importante para el proceso de revolución industrial, ¿no? Ahora, es por eso que el Perú tiene grandes relaciones con Inglaterra, pero también hay que tomar en cuenta que en realidad en el Perú no estábamos acostumbrados a una relación internacional con nadie porque habíamos venido de una dependencia económica de España y el gobierno peruano no conocía, digamos, las formas de venta. La primera forma de venta que vamos a encontrar en la prosperidad falaz para el problema del guano es el arrendamiento, luego tienes las consignaciones y finalmente el monopolio. En el caso del arrendamiento, el arrendamiento es esta forma de venta, digamos, personal, en donde el Estado entregaba cierta cantidad de fertilización natural y era uno el encargado de venderlo. Pero en condiciones diferentes porque el Perú no te vendía por kilos y tampoco te lotizaba el terreno del guano, simplemente te alquilaba un espacio en las islas guaneras que contenía guano y no importaba lo que pesase o no importaba la cantidad que hubiera porque no estaba muy bien definida en ese momento, tú pagabas por el espacio más no por el fertilizante. Entonces, ese es el arrendamiento, te alquilo el espacio para que tú lo puedas usufructuar, para que lo puedas explotar, puede haber mucho o poco guano, la mayor parte de los casos era mucho guano, y el gobierno peruano casi no veía nada de esa ganancia, ¿no? Luego aparecen las consignaciones en donde como base importante están las casas comerciales como la casa Gibbs. La casa Gibbs cumplía una labor y era hacer la relación, el nexo entre el gobierno peruano y los vendedores. Ya no sería una venta de relación personal, sino ahora sería una venta hacia la casa que era la casa comercial, digamos, la que aseguraba el pago, ¿no? En este caso la casa Gibbs es una casa muy mencionada, en donde se reunían los vendedores. A esos vendedores los llamamos los consignatarios. Un consignatario es alguien que está dentro de la casa comercial, que se ofrece a vender el guano a sus compradores en Europa, pero que tiene la seguridad que le va a pagar al Estado, ¿verdad? Entonces, esos consignatarios, entendiendo que el guano era un negocio muy rentable, lo que hicieron fue hacer una agrupación no solamente económica, sino también política. Es decir, crearon un partido político llamado el Partido Civil. Dentro del Partido Civil estaban todos los potentados consignatarios que luego pasarían a ser presidentes del Perú. ¿Con qué dinero? Con el dinero del guano. Muy bien. Y luego está el monopolio comercial. En el caso del monopolio, lo importante es que después de la guerra contra España, ya lo vamos a ver en un ratito, después de la guerra contra España, el Perú queda mal económicamente y sigue vendiendo guano al extranjero. El único problema es que el guano ha bajado mucho en el mercado internacional porque ya hay menos dependencia de él, están apareciendo fertilizantes artificiales para la segunda revolución industrial y el Perú después de la guerra había recibido poco pago de los consignatarios, por lo tanto el presidente de ese entonces, José Balta, exige el pago de los consignatarios de las deudas que se tienen y ellos no prestan atención a esto, por lo tanto el gobierno peruano decide sacarlos de la jugada, eliminarlos, le retiran todas las consignaciones, se decide todas las toneladas de guano y buscan un comprador en Europa. Ese comprador en Europa es la casa Dreyfus. Por eso hablamos de un monopolio, porque ya no hablamos de personas a las que le vamos a vender para que ellos coloquen en el extranjero, sino que ahora va a ser un solo ente económico, en este caso la casa Dreyfus, que se ofrecía a pagar nuestra deuda externa a cambio de que le entregáramos guano. Profesora, ¿dio resultado esto? No dio resultado. Al final, el contrato Dreyfus que prometía pagar nuestra deuda externa no lo logró, ¿ok? Entonces, allí tenemos las
formas de venta, tenemos el contexto, tenemos nuestros sabías qué, y ahora tenemos dos cosas también de las que podemos hablar en la prosperidad falaz, y son cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los vendedores para poder participar en estas ventas. Las ventajas de haber que se haya presentado este periodo en el Perú de la prosperidad falaz son que para el Estado peruano era un dinero bastante rápido, y al darlo a consignación o al darlo a otra persona para que lo venda no tendríamos que utilizar demasiada tecnología. Es más, para que se extraiga el guano la gente se hace rica, obviamente, porque la tecnología que se utiliza es mínima, no se transforma nada, simplemente se saca el guano, se sube a las embarcaciones y se lleva a Europa. Ahora, la desventaja es que para que se pueda hacer eso hay que tener mucho capital, porque hay que tener embarcaciones, mano de obra, incluida los chinos que van a llegar en el primer gobierno de Castilla, porque ellos van a hacer la mano de obra barata que trabaja en las haciendas guaneras, algodoneras y azucareras que eran propiedad de los consignatarios, ¿ok? Entonces, ventaja que era de rápida venta, porque se pedía mucho en Europa, y además porque no necesitabas tecnología para sacarla. Y la desventaja, los medios de transporte, no habían medios de transporte del Estado suficientes como para poder llevar y traer de Europa, y es por eso que se les entregan los consignatarios. Muy bien. Ahora, dentro de la prosperidad falaz hay otros gobiernos, ¿no? Vamos a ver el gobierno más relevante de este periodo, que es el primer gobierno de Ramón Castilla, un gobierno altamente moderno. Bien, vamos ahora, como veníamos hablando con el gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla, digamos que tiene un contexto en donde hay un ambiente favorecedor, ¿no? O sea, todos los chakras se han alineado a favor de Castilla. Es por eso que él puede llevar a cabo varias reformas, varios impulsos diferentes en su gobierno, que es básicamente un gobierno moderno, ¿no? Lo primero, crear el primer presupuesto nacional de la República. El primer presupuesto nacional buscaba o tenía el objetivo de hacer el pago de la deuda interna, ¿no? ¿Qué significa esto? Que lo que se estaba buscando era pagar todo el apoyo de la población a las corrientes libertadoras. Sabes que San Martín y Bolívar no llegaron con su dinero al Perú. Es más, te lo dije en algún momento, San Martín y Bolívar cobraban por su participación en el Perú, o sea, tenían un sueldo como cualquier militar, su ejército igual, entonces había que subvencionar eso, y es por eso que se hicieron estos famosos bonos de guerra, ¿no? Los cuales van a representar lo que se les entregaba a los ejércitos, y que San Martín y Bolívar les habían dicho que cuando el Perú fuera libre e independiente, el Perú republicano o el Perú libre e independiente los iba a recompensar entregándoles lo que habían prestado más una cantidad de intereses de acuerdo a los años que ellos habían estado esperando para que les entreguen, ¿no? Entonces han pasado ya bastantes años, si te das cuenta, y lo que vamos a hacer es empezar a pagar, ¿no? Lo cual va a supuestamente seguir la misma idea, o debería haber seguido el siguiente presidente. También se buscaba el pago de la deuda externa, ¿no es cierto? ¿Con quién es el pago de la deuda externa? Con Inglaterra. Recuerda que Inglaterra nos ha prestado dinero donde comenzamos fue en la capitulación de Ayacucho. En esa capitulación, para pagarle el dinero a España para que se pueda ir del Perú, tuvimos que hacer uso de este empréstito. Aparece también un sistema de consignaciones, que es una forma de vender el guano, ya te lo había explicado, a través de la casa Yitz. Y por supuesto la migración china, que es la mano de obra barata para las haciendas. Y luego una política educativa interesante, porque Castilla va a permitir la intervención o la aparición de diferentes sectores en la primaria gratuita, no para todo el nivel escolar, no para todo el nivel nacional, porque eso lo va a hacer recién Pardo. Y en la política de defensa nacional hay una compra de armas bien interesante con la plata que se recauda de los guanos. Sí es cierto que es mucho dinero, y Castilla cree en esta posibilidad de que a futuro nuestros países vecinos se van a terminar interesando por algún recurso y van a querer intervenir, así que es por eso que es mejor tener armas para poder defendernos, y es por eso que Castilla va a pedir un gran contingente de armas a
Inglaterra, las cuales van a llegar recién para la guerra contra España y algunas otras van a llegar para la guerra contra Chile. Bien, terminado el gobierno, el primer gobierno de Ramón Castilla, aparece el gobierno de José Rufino Echenique, elegido después del gobierno de Castilla, pero que tiene un tinte bien interesante, ¿no? Después del gobierno de Castilla la idea era seguir el tipo de gobierno, el mismo plan, ¿no? Y Echenique sería una buena ficha para hacerlo. Ahora, Echenique es elegido por esto, la continuación del gobierno de Castilla, y es por eso que él continúa haciendo los pagos, ¿no? Los pagos de la deuda, sobre todo interna. Ahora, cuando Echenique se da cuenta que el dinero está en el pago de la deuda interna, decide fraguar y quedarse con el dinero de alguna manera, y es por eso que aparece el escándalo de la consolidación. Cuando hablamos del escándalo de la consolidación, hablamos de que Echenique había falsificado los bonos de guerra para poder cobrar por ellos. Entonces los liberales, entre ellos Prado y Castilla, ¿no?, habían notado esto. Esta notoriedad no solo tenía que ver con este problema, sino también con el otro problema social que traía Echenique, que era la limpieza de sangre, ¿no? Y él quería que los peruanos seamos libres, limpios, más blancos que antes, porque la idea, y es la idea de la época, ¿no?, que ser blanco es mejor, la idea de reunión social, la raza civilizadora, y él consideraba que lo blanco era lo superior porque habían pasado por muchas revoluciones, la Revolución Francesa entre ellas, entonces ellos sí sabían lo que hacían, mientras más marrones seamos, mientras más indígenas seamos, entonces éramos más inferiores, menos civilizados. Es por eso que él intentó limpiarnos a través de la migración alemana, austrohúngara, a la selva central, lo que ahora es Chanchamayo, La Merced, San Ramón, y con mucha más fuerza Oxapampa, ¿no?, que sería todo el Valle del Perené. Entonces, Echenique buscaba esto, buscaba la superación a través de la combinación con un europeo, un blanco. Ya él estaba harto de tanto chino, que había venido el gobierno de Castilla, de los negros, de los indígenas. La idea de él era que nos habían caído las peores de las plagas aquí en el Perú. Finalmente es cuando en 1854 los liberales, liderados por Castilla, ¿no?, y Prado, le van a dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado se conoce como la Revolución Liberal de 1854. Punto de quiebre en donde termina el gobierno de Echenique y comienza el segundo gobierno de Ramón Castilla. Vamos entonces con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Bien, nos vamos ahora con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Yo sé que normalmente no hacemos gobiernos unos tras los otros, pero es importante que tomemos en cuenta que esta es la forma de trabajar este tema en relación a que es muy importante ver cada elemento, ¿no?, que está dentro de los gobiernos. Ahora, el segundo gobierno de Ramón Castilla es un gobierno que hace alusión a la modernización, ¿no? Es un gobierno eminentemente moderno, se le denomina así porque trae cosas nuevas al Perú, obviamente con la plata dejada de lo guano, ¿no? Está, por ejemplo, la aparición del alumbrado a gas, que en el mundo ya existía, pero que en el Perú recién llega con Castilla. El agua potable, sí, efectivamente, Lima era un foco infeccioso, Lima estaba amurallada, era una ciudad con tajamar, es decir, tenía una parte de la muralla, no era muralla, sino era un muro de contención en contra del río, y había solamente una entrada pequeña del agua del río, que era la que abastecía toda la ciudad de Lima, lo cual proponía la aparición de canaletas, acueductos en la calle, en donde podía la gente infectar rápidamente el agua, porque caían animales muertos, las excretas y orines de las personas también iban a las canaletas muchas veces. Las casas más importantes eran las que tenían una canaleta por dentro, pero que también tenían problemas de manipulación del agua. Así que la aparición del agua potable va a ser fenomenal para la ciudad de Lima y también para una política de higiene bien importante, porque vamos a tratar de eliminar las grandes epidemias y las enfermedades más comunes que vienen en la ciudad de Lima,
sobre todo las gastrointestinales, ¿verdad? Luego tienes la aparición del mercado central, el mercado central súper importante que fue instalado por Ramón Castilla y restaurado años después en la década de los 40 y los 2000, ¿no? Una cosa bien interesante es que el mercado central se crea inclusive para el desarrollo económico de los chinos. Cuando los chinos dejan de trabajar en las haciendas, siempre la gente ha intentado decir que los chinos vienen en condición de esclavos, que los chinos prácticamente son explotados en el Perú. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que es que los chinos vienen todos con contrato. Si el contrato no es muy beneficioso económicamente porque no paga mucho, eso es otra cosa, ¿no? Pero todos vienen con contrato y se les paga un sueldo. Ese sueldo normalmente es cubierto en haciendas como Palto, Huando, ¿no? La Merced, haciendas que son normalmente algodoneras, arroceras, azucareras o guaneras. Estos contratos duran entre 3 y 5 años, algunos a veces 8 años con derecho a renovación, pero los chinos tenían posibilidades de inclusive hasta reclamar derechos, ¿no? En la hacienda Palto, por ejemplo, hay documentos en los cuales se ve que los chinos reclaman aumento de raciones de arroz, que es su alimento de todos los días, aumento de pago también, y se hace una transacción y ellos lo logran hacer. Ahora hay muchos de ellos que deciden, bueno, no seguir participando en las haciendas y vienen a Lima. Cuando llegan a Lima son un gran problema realmente porque o van a hacer trabajo comercial en pequeñas tiendas o bodegas, quitándoles pues los clientes a los italianos, y también el problema con los indígenas y los negros que hacían trabajos domésticos que también van a ofrecer los chinos por menos precio. Entonces va a ser un gran problema, e inclusive con las ventas callejeras, porque ellos van a comenzar a ofertar productos buenos, bonitos y baratos, o ricos, buenos y baratos al alcance de todos, entre ellos el Xiaofang, que es la mezcla esta de todos los instrumentos, elementos, ingredientes que tengan a la mano, que normalmente eran comprados sobre todo por los trabajadores que estaban por fuera de las casas o por fuera de las haciendas, ¿verdad? También la venta de opio era regular en ellos, habían traído bulbos de opio de China, que no crecían tan bien en el norte del Perú, pero que daban ciertos frutos, y por los cuales los señoritos de Lima estaban pues totalmente embobados y comenzaban una vida bastante licenciosa, ¿no? Con muy temprana edad. Es por eso que se les quema el lugar donde ellos vivían y comercializaban esos productos en el callejón Otaiza, ¿no? Que se los quema. Hoy en la actual calle Capón finalmente se les reubica en un espacio agalponado que está al frente, que es un espacio en donde ellos vivían, comían, dormían y por supuesto comercializaban. A ese espacio ya reorganizado por Castilla se le conoce como el Mercado Central, hoy bautizado Mercado Central Ramón Castilla. Bien, vamos ahora con el gobierno de Juan Antonio Pezet. Terminado el segundo gobierno de Ramón Castilla llama a elecciones y es elegido Juan Antonio Pezet. Ahora, Pezet tiene un gobierno corto, pero es un gobierno interesante en el sentido de cómo se ve el Perú dentro de ese tiempo, ¿no? Y es que, si bien es cierto, la prosperidad falaz está todavía, digamos, en un periodo en donde sí tiene su apogeo, pero ya está en decadencia, ¿no? Ha empezado a verse en Europa un nuevo fertilizante de tipo artificial, ¿no? Y la compra de guano está bajando, no considerablemente, pero sí está empezando a verse que el Perú va a perder su hegemonía en ese campo. Es en ese momento en el que el gobierno de Juan Antonio Pezet tiene importancia. ¿Por qué? Pezet se encuentra en una disyuntiva, y es que España, vamos a regresar nuevamente, y tú me preguntarás, profesora, ¿pero por qué España? Vamos a regresar nuevamente con ellos. España está intentando recuperar sus colonias en América, y cuando decimos intentamos recuperar las colonias en América, decimos Perú, básicamente. ¿Por qué? Porque España está viendo con malos ojos que Inglaterra está siendo una potencia mundial a través de la Revolución Industrial y está quitando el espacio a España. Tú recordarás que en el siglo XVII y principios del XVIII España era la gran potencia, la gran corona monopólica de todo el mundo.
Entonces, ahora Inglaterra, que ha basado su poderío en la revolución industrial y por ende en las ventas con el Perú, porque tú recordarás que la influencia peruana es muy fuerte en la primera revolución industrial. Inglaterra, al principio de la primera revolución industrial, necesitaba el condicionante del Perú para poder avanzar. Entonces, España consideraba que si ella recuperaba sus colonias, podía dominar el Perú, y si podía dominar el Perú, obviamente podía dominar la exportación de guano y podría controlar el comercio de los ingleses, ¿no? Ahora, con esta prerrogativa es que España regresa al Perú a exigir que se le pague lo que se le debe. Profesora, ¿qué se le debe? Bueno, la Constitución de Ayacucho se prestó dinero para pagarle a España, pero nos quedaba, como quien dice, un pucho. Nos quedaba una pequeña parte del pago, ¿no? Que no le habíamos hecho. Entonces España se cogió de eso como pretexto para exigirnos poder entrar al Perú, poderse quedar nuevamente con los territorios, y además el Perú aceptaría una misión científica de su parte. Ahora, en este caso, los van a hacer los liberales como Prado, Balta y el mismo Castilla, los que no estén de acuerdo con esto, y le dijeron directamente a Peset: Peset, no permita que los españoles regresen, porque esos patas lo que quieren es volver a tomar el Perú y además quedarse con el guano. Peset aceptó la misión científica y dejó que ellos entraran al Perú. Obviamente esa misión científica estaba direccionada a un solo punto: las Islas Guaneras de Chincha. Finalmente, España comienza un sistema de ataques externos al Perú, y el primer punto que España ataca es el puerto del Callao. Ahora bien, el Perú no está solo. El Perú está aliado a 4 países sudamericanos, potencias para el momento importantes: Chile, tu amigo de siempre, Ecuador y Bolivia. Obviamente que el líder es Perú. Ahora, esta cuádruple alianza va a ser atacada directamente por España en el puerto del Callao, como te lo había dicho, pero el puerto del Callao era prácticamente infranqueable en la medida en que los españoles en la segunda mitad del siglo XVIII ya habían reforzado este lugar con las reformas militares que hemos visto en la semana número 12. Hemos visto la reforma militar del Real Felipe, donde se crea este fortín para evitar el ataque de los piratas. Nadie podía entrar. Ahora, bueno, claramente los españoles tampoco podían entrar, y es por eso que España decide atacar ya no el puerto del Callao, sino Valparaíso en Chile, para destruir a uno de la alianza, y al hacerlo Perú iba a tener que reaccionar ayudándolo. Finalmente se hizo trizas el puerto de Valparaíso y el Perú jamás ayudó a Chile en este interín. Es por eso que en los últimos enfrentamientos Perú gana la guerra a España, y con eso se delimita por fin la independencia del Perú. Ya no hay más presencia española ni de la corona dentro del territorio peruano, y esta guerra termina con el gobierno de Peset, dándole paso al gobierno de José Balta. Ahora, José Balta es súper importante porque con él vamos a entrar en un periodo de reconocimiento de las deudas, ¿no? De todo lo que nos ha pasado. No solamente hemos visto la guerra de independencia, sino ahora se ha venido la guerra contra España, y es el momento económicamente crítico del Perú después de la era del guano. Así que nos vamos rápidamente con el gobierno de José Balta.